Dicen que el conocimiento es poder. Sin embargo, a lo largo de la historia, diversos casos han demostrado lo contrario. Casos en los cuales personas con grandes conocimientos dejaron esta vida de formas extrañas. En este video les presentamos los 6 casos más impactantes de personas que fueron silenciadas por saber de más. Cabeza humana en la boca de un perro. La violencia del crimen organizado en Zacatecas ha llegado a niveles aterradores. El pasado 26 de octubre del 2022, una cabeza humana fue encontrada en un cajero automático del centro de Monte Escobedo. Minutos después, un perro callejero fue visto llevándola en el hocico por las calles del municipio. La imagen se volvió viral en redes sociales y causó miedo e indignación en la población. Las fiscalías de San Luis y Zacatecas comenzaron a investigar si la cabeza pertenecía a Juan Gabriel Moreno Reina, un taxista de 49 años desaparecido en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Sus familiares acudieron a reconocerla, pero debido al estado que se encontraba, no pudieron identificarla. Las autoridades sospechan que podría ser de un sicario caído en un enfrentamiento. Junto a la cabeza, había cartulinas con mensajes del cártel Jalisco Nueva Generación, advirtiendo sobre su guerra territorial con el cártel de Sinaloa. Zacatecas es un campo de batalla entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, liderado por el Ismael El Mayo Zambada. Esta guerra ha provocado masacres y ha obligado a muchas comunidades a huir. ¿Es esto una advertencia por el cártel contrario por saber información de más o un mensaje territorial? Aún no es claro por la fiscalía. Caso William Cooper. Cooper fue un exmilitar de la Armada de los Estados Unidos, donde se desempeñó como operador de radar. Después de dejar la milicia, se dedicó a la radio y la escritura, siendo reconocido por sus teorías de conspiración. Su libro más famoso, Behold a Pale Horse, se convirtió en un texto esencial para los seguidores de teorías. En él, Cooper revelaba lo que él creía que eran secretos ocultos del gobierno de Estados Unidos, incluyendo conspiraciones sobre la existencia de extraterrestres, la manipulación de la opinión pública y el control global que ejercen algunas élites. Pero lo que realmente hizo que muchos lo recordaran fue que, en junio del 2001, Cooper advirtió en su programa de radio que el gobierno de Estados Unidos estaba planeando algo muy grande. Dijo que iban a culpar a Osama Bin Laden y que esto serviría como pretexto para aumentar el control global de la población e implementar medidas de restricción. Sus palabras exactas fueron: el gobierno de los Estados Unidos llevará a cabo un ataque terrorista en su propio suelo y le echará la culpa a Bin Laden. Así sin más, sin filtros. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó el 11 de septiembre de ese año. Para muchos, Cooper no solo tenía razón, sino que también su destino estaba sellado después de hacer esa advertencia. Sin embargo, desde finales de los 90, Cooper tenía problemas con la ley, ya que el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden de arresto por una supuesta evasión de impuestos y amenazas a funcionarios, lo que lo convirtió en un fugitivo importante. Él vivía en su casa en Arizona, lejos de todo, ya que no confiaba en nadie. Sin embargo, el 5 de noviembre del 2001, justo 2 meses después del atentado del 11 de septiembre, la policía del condado Apache intentó arrestarlo en su casa. Pero la cosa salió mal. Cooper disparó primero, hirió a un agente y en el enfrentamiento lo abatieron. Fue ahí donde su historia terminó. Para algunos fue simplemente el resultado de un tipo paranoico que enfrentó a la ley. Para otros, su deceso fue la prueba definitiva que decía la verdad y que alguien quería callarlo. Probablemente un loco paranoico o probablemente alguien que sabía demasiado. Caso Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg era un hombre brillante, pero su conocimiento pudo haberlo condenado. Jacobo nació el 12 de diciembre de 1946. Psicólogo y neurofisiólogo, dedicó su vida a estudiar la conciencia humana y sus capacidades ocultas. Sus investigaciones desafiaban la ciencia tradicional, sugiriendo
que la mente tenía el poder de alterar la realidad, sugiriendo que gracias al poder de su mente, una persona podría curar una enfermedad, lesión o herida con solo imponer sus manos. A esta teoría él le llamó la teoría sintérgica. Sin embargo, en diciembre de 1994, poco antes de publicar los resultados de su investigación, desapareció sin dejar rastro. Lo último que se sabe con certeza es que tenía reuniones académicas programadas, proyectos en marcha, y no mostraba signos de querer desaparecer voluntariamente. Y sin embargo, un día simplemente dejó de existir. Las hipótesis sobre su desaparición son inquietantes. Algunos creen que fue víctima de un crimen pasional relacionado con su esposa. Otros piensan que su trabajo sobre la teoría sintérgica llamó la atención de agencias gubernamentales que quisieron silenciarlo. Pero hay un detalle aún más extraño. Días antes de desaparecer, Jacobo comentó a su círculo cercano que estaba en contacto con altos mandos del gobierno y que se avecinaba un cambio en su vida. También había mencionado que sus descubrimientos sobre la conciencia lo habían llevado a territorios peligrosos, lugares donde el conocimiento se volvía una amenaza. Las investigaciones oficiales no arrojaron respuestas. No se presentaron señales de ataque en su hogar, no había registros de viajes, no existieron pistas de su paradero. Era como si alguien o algo se hubiera asegurado de borrar toda evidencia de su existencia. Hoy, más de 30 años después, su desaparición sigue siendo un misterio. Sus libros siguen despertando preguntas y su legado parece haber sido sepultado por fuerzas que no querían que su conocimiento se expandiera. ¿Fue eliminado por lo que sabía? ¿Escapó voluntariamente al descubrir algo peligroso? ¿O fue víctima de una conspiración que jamás será revelada? Quizá nunca lo sabremos. El caso de Gabriela Rico Jiménez. En agosto de 2009, una joven modelo de apenas 21 años apareció en las calles de Monterrey, México, gritando desesperadamente. Su rostro reflejaba angustia, su voz temblaba y sus palabras eran escalofriantes. Acusaba a las élites políticas y económicas de estar involucradas en rituales oscuros, canibalismo y sacrificios humanos. Lo que estoy diciendo es la pura verdad. Ellos comen carne humana, hacen sacrificios, controlan el destino del mundo. Sus declaraciones se volvieron aún más inquietantes cuando mencionó nombres como Carlos Slim Nomit, asegurando que él sabía sobre su cautiverio desde el 2001. También hizo referencia a Juan Camilo Mourinho, diciendo que no debió haber muerto así. Y lo más sorprendente, acusó directamente a la reina Isabel II de estar entre los caníbales. El video de este incidente se viralizó rápidamente, generando especulaciones en todo el mundo. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿O se trataba de una crisis psicológica? Lo más aterrador es que, después de ese día, Gabriela Rico desapareció sin dejar rastro. Algunas versiones dicen que fue llevada a un hospital psiquiátrico. Algunas versiones dicen que fue llevada a un hospital psiquiátrico en Buenos Aires, Argentina. Otros afirman que fue vista años después, deambulando con un hombre de aproximadamente 80 años, en las calles de Nuevo León. Pero hasta hoy, nadie sabe con certeza qué pasó con ella. ¿Descubrió algo que no debía? ¿Fue silenciada o simplemente fue una víctima de su propia mente? El caso de Gabriela Rico sigue siendo un misterio, y su historia ha quedado marcada como una de las más perturbadoras en el mundo de las conspiraciones. Aquí te dejo el video. Y ahí me dijeron que no sabía nada. Me llevaron al hospital que eras tú. Ahí estabas en la comisaría. Vaya por el hijo de por eso mataron a Murillo. A gente. Me dijeron, ¿a quién mataron? A la reina de Escocia. A la reina de Inglaterra. A las princesas y no de Disneylandia. Mataron a Mickey Mouse. También por ese. También por eso
A mí no me llevan hasta que esto no se aclare. A mí no me llevan. Ustedes me tuvieron ahí. Fueron a sacar una copia para que me internaran. No, suéltame. Te voy a ayudar. Suéltame. Caso Stanley Meyer. Imagínate un mundo donde los autos no necesitan gasolina, donde la energía prácticamente es gratuita y donde los combustibles fósiles quedan obsoletos. Ese mundo pudo haber sido real, pero alguien no lo permitió. En los años 70, Stanley Meyer, un ingeniero autodidacta estadounidense, afirmó haber creado un sistema que podía hacer funcionar un auto con agua. Su celda de combustible de agua usaba un proceso llamado electrólisis mejorada, que descomponía el agua en hidrógeno y oxígeno, con mucha más eficiencia que los métodos tradicionales. Según Meyer, su invención podía convertir cualquier automóvil en un vehículo impulsado por agua, eliminando la necesidad de gasolina o diésel. Si su invento era real, habría destruido la industria petrolera y cambiado el mundo. Meyer comenzó a hacer demostraciones públicas de su auto impulsado por agua. Se convirtió en una sensación y rápidamente atrajo la atención de inversionistas y de fuerzas mucho más siniestras. Él mismo declaró que recibió múltiples ofertas millonarias para vender su patente, todas provenientes de grandes compañías petroleras. Pero Meyer se negó. No quería que su invento se ocultara. Poco después, comenzó a recibir siniestras amenazas. Su laboratorio fue asaltado y destruido en circunstancias extrañas. Sus documentos, bocetos y prototipos desaparecieron. Meyer afirmó en varias entrevistas que lo estaban persiguiendo y que su vida corría peligro. Hasta que, en 1998, sucedió lo impensable. El 20 de marzo de 1998, Meyer estaba cenando con su hermano y dos inversionistas belgas en un restaurante en Ohio. De repente, se llevó las manos al cuello, se levantó de la mesa y salió tambaleándose del restaurante. Sus últimas palabras fueron: «Me envenenaron». Dejó esta vida en el estacionamiento minutos después. La versión oficial: un aneurismo cerebral. Pero su hermano y muchos testigos nunca creyeron esa historia. Meyer había estado sano, sin problemas médicos previos. Y lo más inquietante, estaba en medio de una negociación para financiar la producción masiva de su tecnología. Poco después de su muerte, sus inventos desaparecieron. Sus patentes fueron disputadas y quedaron en el olvido. El gobierno no investigó su muerte a pesar de las sospechas. Sus prototipos nunca volvieron a aparecer. Hoy en día nadie ha logrado replicar su invención exactamente como él lo hacía. Algunos intentaron, pero los planos detallados se perdieron misteriosamente. ¿Stanley Meyer realmente murió por causas naturales o fue eliminado porque su invento amenazaba billones de dólares en la industria petrolera? Si su auto impulsado por agua era real, entonces el mundo perdió una de las mayores oportunidades tecnológicas de la historia. Y alguien se aseguró de que nunca saliera a la luz. El caso del camión de Maseca. En un día como cualquiera, en 2018 en Michoacán, México, se viralizó un video que dejó a todos sin palabras. La grabación mostraba a una mujer completamente traumatizada, incapaz de hablar con claridad, mientras relataba algo que acababa de presenciar. Dentro de un camión de la marca Maseca, que supuestamente transportaba harina, tenía algo mucho más macabro en su interior. La señora, entre sollozos y lágrimas, dijo que vio las puertas del camión entreabiertas, dejando escapar un fuerte olor nauseabundo. Lo que descubrió al asomarse fue aterrador. Dentro del vehículo, cubiertos por una lona, había múltiples cuerpos de niños sin vida. Estaba tan impactada que apenas podía hablar. No podía entender cómo algo así podría suceder, y mucho menos cómo algo tan horrible pudo pasar desapercibido por las autoridades. A medida que el video circulaba por redes sociales, se encendió una chispa de curiosidad y horror entre la gente, quienes se preguntaban qué estaba pasando realmente. ¿Era una conspiración en la que se traficaban niños? ¿O era simplemente otro montaje más para generar pánico? La teoría fue creciendo y, como pasa en muchos de estos casos, las personas comenzaron a conectar los puntos.
el camión de Maseca, una empresa conocida por distribuir productos alimenticios, ahora vinculado con algo mucho más oscuro. Días después, muchos empezaron a cuestionar si la mujer que aparece en el video aún estaba viva. Se rumoreó que había sido silenciada, que tal vez alguien la había obligado a callarse, para que no revelara lo que había visto. Se dice también que en días posteriores se encontró el cuerpo de la señora cerca de su casa en bolsas negras, con una cartulina que decía: "Esto me pasó por soplón y por ver lo que no tenía que ver". Sin embargo, este último dato no tiene fundamentos reales de que haya sucedido. Fueron simples especulaciones. En foros y grupos de discusión, las teorías empezaron a multiplicarse, sugiriendo que podría haber sido víctima de algún grupo clandestino que estaba detrás de este camión. Nadie sabía la verdad, pero la historia había echado raíces en la imaginación colectiva. La señora, como mencionan algunos rumores, nunca más apareció en público. Algunos decían que había sido llevada a un lugar seguro, mientras que otros continuaban diciendo que, en realidad, había sido silenciada por las autoridades, como tantas otras personas que saben demasiado. Las piezas del rompecabezas seguían sin encajar, y aunque el video era en muchos aspectos un misterio, para algunos ya era la prueba de algo real y evidente. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo con alguien cercano. Activa las notificaciones para más historias inquietantes. Nos vemos en el próximo misterio.